Estamos de regreso en Barlovento Informa cuando son las 14 horas con 35 minutos hora del centro y quiero presentarles a ustedes a una entrevistada de verdad que es un lujo y es un lujo por dos cosas, por lo que ella sabe y segunda porque fue de nuestras madrinas cuando empezamos con Villamil Informa. Y entonces, bueno, ella nos tomó la llamada, me acuerdo, aquel 26 de noviembre del 2018, Cristina Sada. Ella, bueno, además una gran luchadora, el tema clerical y la pederastia pues es su fuerte y ha habido noticias últimamente, una de la confrontación del Papa Francisco con el Papa en retiro, Benedicto XVI, y por otra parte, bueno, pues toda la discusión que se vuelve a retomar a partir de una película que se llama Los Dos Papas, que está en una plataforma digital, en la que hay una discusión entre los dos papas con el tema de la pederastia. ¿Qué mejor que Cristina Sada nos cuente qué es lo que está pasando en el Vaticano? Cristina, un abrazote, soy Lourdes Piñasoria y un placer que estés con nosotros. Hola Lourdes, me cuentan que contigo está Marta, Adriana y Ramón. Hola, efectivamente, sí. están Hola, aquí con Correcto. nosotros. Ay, qué gusto. Bueno, para mí es un honor que me llame. Gracias por considerarme madrina de su programa, Barlovento Informa, ¿verdad? Muchas Así gracias. es. No, muchas Aquí gracias a estoy ti. a sus órdenes. ¿Quieren saber mi opinión? Sí, claro, queremos saber tu opinión, una de esta discusión que está publicada en todos los medios en torno a si los papas, si los clérigos católicos deben de ser célibes o no. Y luego, pues si quieres pasamos a la película que seguramente tú ya viste. Sí, claro, por supuesto. Bueno, efectivamente hubo un sínodo de la Amazonia, se le llamó, donde estaban los cardenales y la mayoría de ellos, más de 120 y tantos, le pidieron a Francisco que se manifestase su punto de vista como papa, como el supremo pontífice, que se le considera en el extensísimo mundo católico que abarca prácticamente el planeta entero, esta religión, que se manifestara, en lo cual hasta ahorita ha guardado silencio, pero se calculaba que en unas cuantas semanas más se va a manifestar Francisco con respecto a si seguir imponiendo sin restricción alguna universalmente el celibato sacerdotal, bueno, de palabra, porque sabemos que en los hechos pues lo siento mucho, pero pues hay muchísimas evidencias de que el celibato no se practica por una gran mayoría de sacerdotes, no nomás alrededor del mundo, sino aquí en México y en la misma Italia, ¿no? El escándalo de la pederastia pues ha cundido a nivel mundial, habemos organizaciones, entre ellas ECA, Ending Clerical Abuse, que estamos constantemente apoyando a las víctimas y delatando la tosquedad y la continuidad del encubrimiento y la continuidad de la ausencia de consecuencias para los sacerdotes que no nomás practican la sexualidad, sino que están abusando de una sexualidad que consideramos hoy en día terriblemente distorsionada, y digo hoy en día porque pues no fue siempre así a lo largo de la historia de la humanidad, pero creo que en eso sí hemos ido evolucionando, al menos en conciencia, sino en actos, y sí, hoy la gran mayoría consideramos que el tocar a un niño sexualmente y está demostrado científicamente y por la psicología, le hace un daño de por vida, ¿no? Y ha habido pues esta ausencia, obvio, de celibato en los sacerdotes, pero otra cosa es que la Iglesia recule o dé para atrás
lo que ha sido su doctrina sostenida por Ratzinger, y que sin embargo se sospecha que el Papa Francisco, debido a las condiciones del mundo actual y debido a la tragedia de no poder atender, pues las vocaciones sacerdotales han disminuido enormemente. También es otro hecho probado. En las últimas décadas ya no hay muchos jóvenes que dicen, voy a hacer el intento de ser célibe por el resto de mi vida para poder ser un católico de otra categoría, porque se supone que ser sacerdote te sube de rango en esta pirámide que sigue representando toda la cúpula de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica no representa al cristianismo temprano, que era más bien horizontal. De hecho, la gran mayoría de los apóstoles eran casados, incluyendo Pedro, y sin embargo, sí se terminó en el siglo IX, a través del Concilio de Trento, hubo un cambio, porque pues tenía mucho que ver con que se tenía que estar sosteniendo no nomás al sacerdote casado, sino a sus hijos, y pues económicamente no convenía. Amén de las herencias, que pues por cariño a tus hijos pudieran los sacerdotes, del trabajo que ellos hacían, quererle dar a los hijos. Y bueno, por cuestiones económicas, en realidad no teológicas, no que vinieran del supuesto fundador de la Iglesia Católica, que es considerado Jesucristo, cuyas enseñanzas están en el Evangelio, que son muy claras con respecto a la sexualidad contra los niños. Recomienda Jesucristo, según dicen los Evangelios, que sería mejor que te amarraras una piedra a tu cuello y te tiraras al agua, a una laguna profunda, o sea, que te suicidaras a que escandalizaras a un niño, y por escandalizar se entiende abusar sexualmente de él. Entonces, hay batalla entre Francisco y el Papa Benedicto XVI, en retiro, entre comillas lo pongo. Bueno, Benedicto está indignado supuestamente porque el libro que se supone que él es coautor lleva su nombre, y está pidiendo que el Roberto Sara, que es un cardenal, su puesto es perfecto de la Congregación para el Culto Divino, cardenal de Sudáfrica, supuestamente fue coautor junto con Benedicto XVI, pero Benedicto XVI, como ustedes deben de saber, ya está pidiendo que se retire su nombre del libro. Así es. El que este libro salga en este momento, obviamente que está atentando contra, pues, bueno, es una forma de atacar al posible cambio más contemporáneo de Francisco, de decir, bueno, en algunos casos como los conflictos de no poder llegar con sacerdotes a administrar todos los sacramentos en lugares remotos, como es la selva amazónica, voy a permitir que sí sean personas casadas que se conviertan en sacerdotes para poder abarcar pues las necesidades de distancias, la necesidad de los católicos que viven a enormes distancias y que pues difícilmente ya se encuentran suficientes sacerdotes para abarcar esas necesidades de culto y de administrar sacramentos. ¿Me explico? Sí, Cristina, voy a tener que ir a un corte, y lo que queda evidente es que hay una necesidad, número uno, de sacerdotes, y número dos, que la posición de Francisco pues es una posición de vanguardia que no tiene mucho que ver con lo conservador que siempre ha sido Ratzinger. Vamos a un corte y regresamos con el tema, ¿te parece bien?
Claro que sí. Voy a un corte. Un placer. Muchas gracias. Voy a ir a un corte rápidamente y le comento, estamos con Cristina Sada, estamos conversando sobre este choque entre el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI. No se vaya. Estamos de regreso en Barlovento Informa cuando son las 14 horas con 48 minutos. Nada más nos queda un bloque, mi querida Cristina Sada. Te agradezco mucho que permanezcas en la línea. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Crees que se va a imponer Francisco o que el conservadurismo de Ratzinger va a seguir permeando en el Vaticano? Pues la verdad no me atrevo a especular qué irá a suceder. Obvio, hoy en día Francisco es el Papa. Supongo que, entre otras cosas, tenga que consultar qué postura le beneficia más a la Iglesia, independientemente de cuál le beneficia más a los fieles, a los seguidores, a los católicos. Él solo se acaba, pudiera ser cuestión de números, cuántos católicos conservadores existen en el mundo. Tenemos que recordar que no existen solamente los católicos de México, sino están los católicos de Argentina o de Chile, que son mucho de mayor avanzada, o los católicos conservadores y liberales de Estados Unidos. La verdad no he hecho un estudio, o cómo perciben los católicos el catolicismo en África y en la India, donde constantemente se expanden. Entonces, pues a lo mejor el Papa Francisco va a hacer una evaluación económica, política, de si le conviene o no le conviene, ya queden abandonados los fieles en la Amazonia o no queden, qué postura le conviene más, ¿no? O sea, sabemos que en el caso de los legionarios de Cristo, esta figura del depredador más grande conocido de la historia católica de los últimos tiempos es Marcial Maciel. Sí. Y sin embargo su congregación, a pesar de todos los escándalos, de las más de 60 víctimas que acaba de admitir la misma Legión de Cristo, que fueron abusadas por su mismo fundador, pues es una legión que sigue creciendo. Sí, claro. Que la parte conservadora de los católicos sigue apoyando los puntos de vista que tenía Marcial Maciel sociopolíticos, independientemente de que fuera un psicópata y fuera un depredador, el cual fue retirado, en este caso por el Papa Benedicto XVI, a una vida de oración y penitencia, cosa que acaba de hacer idéntica a Francisco. Francisco, ante el tema de la pederastia del victimario de Ana Lucía, que es Fernando Martínez, acaba de hacer una publicación que a mí me indignó. Y no se diga a José Barba, uno de los de las víctimas de Marcial Maciel, o Ana Lucía, víctima de Fernando Martínez, también legionario, donde lo invita, le quita su estado clerical y lo invita a retirarse por el bien de la Iglesia. Sí, cuando debería de estar en la cárcel, ¿no? Debería de estar en la cárcel y va a ser mantenido por los legionarios de Cristo, seguramente en Roma, donde es un país, pero es además la cumbre de la Iglesia Católica, desde donde se presenta el Papa ante sus grandes públicos de creyentes y seguidores, pero pues es un país que tiene independencia diplomática y donde pues una vez una persona refugiada ahí no le pueden hacer nada desde ningún lugar del mundo porque lo acoge la Iglesia Católica, aunque sea un criminal que dañó a decenas de víctimas, como es el caso de Fernando Martínez, ¿no? Lo que ha salido, 6 niñas abusadas en el Colegio Cumbres, en Cancún, pues es la punta del iceberg, porque muchas víctimas no
no delatan, y no cualquiera es Ana Lucía no lo van a Salazar, hacer. Así es. esa voluntad y ese carácter fuerte que tiene para indignarse como víctima de lo que hoy está haciendo Francisco. Mi querida Cristina, me quedan escasos 2 minutos en aras del tiempo. Te pregunto, ¿recomiendas la película de Los Dos Papas? Sí, claro que sí, es una buena película hollywoodense. Lo que me pareció muy hábil de parte de Netflix es de que abarcan a un gran público y la confesión que queda en mute de Benedicto XVI, pues queda implicado que sí, al menos Hollywood se atreve y Netflix se atreve a manifestar, aunque sea en silencio, que Benedicto participó del encubrimiento de Marcial Maciel. Ahora, Pues ya con eso quedamos contentos. Pero, los diálogos no eran reales. Son Claro, inventados por sí. Netflix. Ahora, otro tema, Cristina, habla Ramón López. 2 minutos. Muy breve. El pasado de Jorge Bergoglio también es abordado en esta película de Fernando Meireles, el director, entre otras El jardinero fiel, y es abordado un periodo muy oscuro de la vida de Bergoglio, el tema de su relación con la dictadura, la Junta Militar Argentina. El golpe. ¿Qué opinión te merece esa recreación histórica? Pues me parece muy bueno que se haya puesto en la película. Hay personas que de otra forma no se enterarían de ese pasado de Francisco, ¿no? De Jorge Bergoglio. Y me parece muy bien, o sea, la película insinúa que son humanos, insinúa que se han equivocado y me parece eso un acierto de la película. No es real y bueno, pero es un gozo cinematográficamente. Yo creo, para redondear, si tenemos tan poco tiempo, que más allá de la discusión del celibato que se está dando en este momento, con el que Francisco se puede presentar como de avanzada, en el tema de la pederastia no hay ruptura con respecto a Ratzinger. Efectivamente. Todo sigue igual. Así es, todo sí. Desgraciadamente. Es como el gato pardo, ¿no? Nos habían igual. dicho o que hicimos entender que con Francisco iba a cambiar el asunto de la pederastia, que iban a ser condenados los curas, y resulta que estamos igualito que con Juan Pablo II y que con Ratzinger. Cambió con el discurso nada más. Solamente en el discurso. Cristina, permítenos que te busquemos la semana que entra y conversamos sobre estos temas. Será un placer, seguramente seguirá habiendo nuevas noticias y yo voy a estar entrevistando a las diferentes víctimas de los legionarios de Cristo para ya tener una postura incluso de ellos, no nomás la mía, que yo solamente trato de apoyar. Ellos son los dañados y tienen todo el derecho a indignarse por esto, de que por el bien de la Iglesia, una declaración sumamente desafortunada de Francisco, porque pues queda obvio, lo que les interesa es salvaguardar el bien de la Iglesia y no les interesa las víctimas. Pues te agradezco muchísimo, te buscamos la semana que entra, si nos permites, te mandamos un abrazo de inicio de año. Igualmente, mis mejores deseos 2020. Gracias, Cristina, hasta la próxima semana. Agradezco muchísimo a toda la producción, me tengo que ir, agradezco a Adriana, a Marta Zamarripa y a Ramón López Castro por haber estado en la conducción, sobre todo a usted, que estuvo a lo largo de 2 horas. Nos escuchamos mañana a partir de las 13 horas, usted ya lo sabe, a través de Cadena Raza a las 6:20, la estación que llegó para quedarse. Estamos en YouTube y estamos en Facebook, mi Twitter, Lulu Turismo MX, sea 3 veces feliz, feliz, feliz.